Así que voy a pedirle que abra su Biblia. Mateo, capítulo 24, vamos a estar leyendo en el versículo 3. Y a medida que usted lo encuentre, me da un poderoso amén. Si por alguna razón hay alguien a su lado que no tiene Biblia, por favor, trate de compartirla para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Mateo, capítulo 24, versículo 3. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Muy bien. Damos lectura tal como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Y la Iglesia Victoria dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad hermosa, Señor, que me das de poder predicar, Señor, las buenas nuevas de salvación. Te pido, Padre Santo, que tomes el control de mis labios, de mi mente, Padre Santo, que todo lo que salga de mi boca, Padre eterno, sea edificación, de restauración para las vidas. Que tu Santo Espíritu sea ministrando, redarguyendo, Padre Santo, lo más profundo del corazón y de la mente, Padre eterno, y que de este lugar nos vayamos diferente de cómo llegamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Les parece bien si le regalamos una ofrenda de palmas al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Bien, el tema que tenemos para esta mañana es: muchos no son todos. Ese es el tema. Muchos no son todos. Aunque la palabra muchos se escucha en gran cantidad, pero no está encerrando a todos. Amén. Bien, tenemos la imagen por acá. La visualización que nuestra hermana decía, ¿verdad?, sobre el sueño que ella había tenido, donde miraba una gran cantidad de personas, pero había luces encendidas. Realmente es la iglesia alumbrando aquí en la tierra. Y cuando yo veo esta parte, esta porción de la palabra, la Biblia dice, ¿verdad?, aunque este es un pasaje que entra un poco en escatología o hablando sobre los fines de los tiempos, pero realmente habla de una situación, y es que la iglesia está en la tierra para marcar la diferencia. Y eso no ha dejado de ser. Fue en el tiempo de que Jesucristo caminó aquí en la tierra, fue en el tiempo de los primeros 300 años de la iglesia primitiva, fue en los siguientes años, y es hasta el día de ahora. La iglesia tiene que marcar la diferencia. Entonces, el mundo puede estar apagado y no me sorprende. El mundo puede ir de mal en peor y no me sorprende. Lo que me sorprende es que a veces dentro de las iglesias nos estamos apagando. Pero aunque muchos se puedan apagar, no todos se van a apagar. Siempre va a haber alguien o algunos que van a estar dispuestos a alumbrar. Y no alumbrar con luz propia, sino alumbrar con la luz de Jesucristo. Porque le digo una cosa: nosotros no alumbramos con luz propia, somos el reflejo solamente de Cristo en nosotros. Amén. Muy bien. Jesús había hecho una declaración, ¿verdad? De un poquito del contexto de por qué leímos esto. Jesús había hecho una declaración la cual sacudió la curiosidad de sus apóstoles. Y yo creo que si yo hubiera estado en ese tiempo, también yo me hubiera turbado, también yo me hubiera asustado, también yo me hubiera puesto curioso, porque cuando usted lee el capítulo 24, si va conmigo por favor, no voy a cerrar su Biblia, capítulo 24, verso 1, dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo,
y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Claro, aquellos monumentos hermosos, era para sentirse orgulloso del lugar donde vivían, ¿no? Entonces, para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Su mente, su corazón fue sacudido, porque ellos están tratando de impresionar a Jesús, o tal vez no impresionarlo, pero compartir un poco lo que a ellos los impresiona. Porque yo me imagino ver el templo que había sido derribado en un tiempo, pero luego fue edificado, y saber el trasfondo, el esfuerzo, la dedicación, el amor, el empeño que se le puso de levantarlo, el ver, yo me imagino cada piedra, el tamaño que tenía, el espesor y todo eso, y decirle: Señor, mira todo esto, qué hermoso. Como cuando usted y yo vamos a ciertos lugares donde vemos esos edificios. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos para el lado de Washington y vemos esos monumentos, esos lugares que están allí, la manera en cómo los han creado, y los han hecho para dejar una historia, porque el hecho de crear un monumento es para dejarlo para la historia, para que alguien pueda sorprenderse, para que alguien pueda admirar, ya sea el poderío de una nación, el poderío de una religión. Como por ejemplo cuando usted viene en la 495, ¿verdad? No la de Virginia, sino la que viene acá como de Silver Spring, y usted viene por la tarde para acá, y de repente cuando usted viene de frente así, hay un monumento blanco muy alto que resalta, y los arquitectos lo hicieron con un objetivo, es de llamar su atención. Ese edificio no fue construido ahí solo por construir, porque me dieron un terrenito y aquí levanto. No, fue creado para llamar la atención, para dejar en el corazón de alguien un legado, algo. Y yo sé que ya si yo decirle de qué estoy hablando, muchos de acá saben a qué me refiero. Y ha sido levantada, erigida ese templo en ese lugar, ¿verdad? Con un ángel arriba, y al instante usted sabe quiénes son, porque hay un objetivo. Bueno, el templo estaba ahí erigido, había un objetivo por el cual había sido creado el templo. El punto es que para cuando Jesús viene, el templo había perdido el propósito por el cual había sido creado. Jesucristo viene y en una ocasión se molesta y comienza a sacar a la gente del templo, porque en vez de ser un lugar consagrado para Dios, en vez de ser un lugar que debía ser santo para Dios, parece ser que ahora estaban vendiendo gallinas, estaban vendiendo animales, estaban haciendo comercio dentro de él. Y Jesús se molestó mucho y dijo, ¿verdad?, ¿qué han hecho con la casa de mi padre? Dice que tomando, ¿verdad?, algo con azotes y todo, lo sacó porque el celo lo consumía. Entonces muchos para aquel entonces se habían enfriado, muchos. Los que deberían ser los pioneros, los que estaban al frente de la iglesia, ¿verdad?, como los fariseos, estaban los saduceos, los escribas, hombres preparadísimos, ¿verdad? Que Jesús jamás puso en duda su preparación. Jesús jamás puso en duda el conocimiento de ellos, porque Jesús sabía que era gente que realmente conocía Torah, que conocía Biblia. Lo que Jesucristo puso en duda de ellos es que le dijo: ustedes por fuera se ven que alumbran, pero por dentro hay tiniebla. Por fuera se ven bien, pero por dentro hay muerte. Pero que muchos se habían perdido en aquel entonces, no eran todos, porque sí habían hombres consagrados, sí habían hombres que se habían apartado, tanto así que el Señor comenzó a escoger ciertos vasos, tanto así como escoger a los padres de Juan el Bautista, escoger a María, escoger a José. ¿Por qué? Porque aunque muchos en el tiempo en que Jesús nació en esta tierra se habían corrompido, se habían apartado, muchos no eran todos. Y eso es lo que yo quiero que usted se vaya grabando esta mañana en su corazón. A su lado, gente que usted conoce, probablemente se podrían enfriar, pero eso no es una excusa para decir: entonces también me enfrío yo. No, usted no es de los muchos, usted es del remanente de Jesucristo. Por eso es importante, y a veces cuando he podido hablo con un adolescente y le digo, en la escuela, el objetivo es de los demás amiguitos es que tú seas parte de los muchos, porque ser de los muchos es como ser de los populares. Pero no, tú has sido llamado a ser diferente en la escuela, tú has sido llamado a ser diferente en el colegio, tú
Tú has sido llamado a ser diferente en la universidad. Tú has sido llamado a ser diferente en el trabajo. Tú has sido llamado a ser diferente donde sea que estés. Incluso dentro de la congregación, tú tienes que alumbrar. Tú tienes que ser diferente. Si un amigo viene, alguien está por primera vez, tiene que decir, a mí como que me llama la atención ese varón, a mí me llama la atención esa dama. Algo tiene, algo hay en esa mirada, algo hay en ese rostro. El punto es, ¿estamos alumbrando? No estoy hablando de conocimiento, no estoy hablando de práctica religiosa, no estoy hablando si nos conocemos el protocolo, no estoy hablando si nos conocemos la alabanza, estoy hablando, está Cristo en nuestro corazón para que alumbremos con la luz de Jesucristo. Porque el amor de muchos se está enfriando, pero muchos no son todos. Entonces, ¿usted de los muchos o es del remanente? Porque muchos se están apagando hoy en día, congregaciones completas se están rompiendo, concilios completos se están yendo abajo. Concilios, hermanos, es impactante y que Dios nos ayude, porque concilios que 30 años atrás eran los pioneros al frente, llevando la doctrina, llevando el evangelio, predicando, ¿verdad?, de esquina a esquina, siendo ejemplo. Concilios se han venido abajo. ¿Por qué? Porque comenzó a entrar la maldad, y ese simplemente es el primer peldaño que empuja al siguiente y al siguiente y al siguiente, y es como un dominó, todo comienza a caer. Entonces debemos cuidarnos, porque estamos hablando de una herencia eterna, estamos hablando de algo valioso, no de cualquier cosa. Entonces nosotros hemos sido llamados a marcar la diferencia. Entonces los discípulos tratan de compartir esto con Cristo, y Jesús les dice, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo? ¿Y quién la va a derribar? Porque hasta donde estamos al tanto, nuestros taxes están al día, por lo tanto Roma no tendría por qué votarnos esto. Porque recordemos que para ese entonces, ¿verdad?, Israel estaba bajo el yugo de Roma, pero dijeron, nosotros estamos bien con ellos. Nosotros estamos bien con el tío San. No creo por qué tío San tendría que traicionarnos. Pero Jesucristo está viendo más allá. Y Jesús está anunciando algo que 70 años más adelante va a suceder. Lo triste es que ellos en el momento no dijeron nada. Y Jesús siguió avanzando. Yo me lo imagino, van detrás y quizás va platicando uno con el otro, y quizás lo codea y le dice, ¿oíste lo que dijo Jesús? Sí, pero es una barbaridad. Porque ¿cómo que no va a quedar piedra sobre piedra? O sea, ¿tan grande va a ser la destrucción? Porque a veces, hermano, nosotros menospreciamos a veces el camino por donde andamos y creemos que no es para tanto. Todo aquel que ha terminado en el piso, en algún momento creyó que no era para tanto. Y es aquí el peligro de cuando caemos. Porque cuando nosotros caemos, estamos tirados en el piso, estamos hundidos en el lodo. No fue ese día que caímos, fue meses atrás. Muchas veces, años atrás, comenzamos a caminar por un lugar creyendo que no era para tanto, a pesar de que la Biblia nos anunciaba y nos decía, va a venir destrucción, va a venir ruina para ti, para tu ministerio, para tu matrimonio, para tu finanza. Pero creemos, no creo que sea para tanto, tanto así. Esta pequeña cosita, tanto así. Oh, el enemigo anda buscando la oportunidad correcta para traer ruina, y ruina muy grande. Entonces, Jesús les anuncia y le dice, todo esto que ahora los maravilla, un día lo que va a haber aquí va a ser lloro, llanto, quebranto. Serán sitiados por todos lados. Sus mujeres, todo aquí va a haber sufrimiento. Una persecución muy grande. Lo más triste es que Jesús le dice, y la situación es que lo que más le va a doler a ustedes no es que el ateo hable mal de ustedes. Lo que más le va a doler a ustedes es que otro que se supone que es de su mismo linaje, que es de su misma familia, que es de su misma tribu, hable mal de ustedes. Lo que le va a doler a ustedes no es que le llame la migra el vecino impío engadarenado. Lo que le dolería a usted es que se la llame a alguien que dice que lo ama. Porque esa es la traición. Y de eso Jesús está hablando. Porque el amor de muchos se va a enfriar no cuando hubiera guerra. Usted sigue el hilo de lo que... Porque ya vamos a ir poco a poco leyéndolo, pero quiero adelantar esto en su corazón. Si usted va leyendo poco a poco, se ve ahí que el corazón de ellos no se enfría cuando hubo guerra o cuando haya guerra.
El corazón de ellos no se enfrió cuando hubo pestes. El corazón de ellos no se enfrió cuando hubo enfermedad. El corazón de ellos no se enfrió cuando hubieron terremotos. No, todo eso hace que la iglesia se motive, se sacude. Yo recuerdo para el tiempo de la pandemia que yo pensé en estos días, estaba platicando, yo pensé que había sido hace 2 años. Y no, ya fue, hermanos, hace 6 años atrás. Vea cómo es la misericordia de Dios y dónde Dios lo tiene. Donde murieron millones de personas. Pero yo recuerdo en esos días, hermano, como iglesia teníamos un problema. Y no era de que la gente no llegaba, no, teníamos un problema porque había que estar diciendo a unas personas, hermano, no puede entrar, solo nos han dado un límite de 50 personas. Porque la gente quería estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hay pandemia, cuando hay enfermedad, cuando hay terremotos, la gente quiere buscar de Dios. Porque la situación está fuerte. Entonces, yo imagino de que Jesús le está diciendo todo esto y eso hacía que la iglesia se motivara. Que cuando habían enfermos y llegaba Pedro o pasaba Pedro por allí y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, la gente se motivaba y la iglesia iba creciendo. ¿Cuándo entra el problema? Donde Jesucristo dice, y por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Dónde comenzó la maldad? Cuando dice, entonces os entregaréis unos a otros. Ahí comenzó el corazón al caer. Por eso es que si hay algo que usted y yo debemos cuidar es nuestro corazón. Si hay algo con lo que usted y yo debemos andar de puntitas es cuidando nuestro corazón. Porque nunca faltará quien le falle a usted. Nunca faltará quien lo traicione a usted. Pero que muchos lo traicionen, no todos lo traicionarán. Siempre van a haber personas leales a su lado. Y por eso usted debe mantenerse de pie. Como sacerdote de hogar, usted no se puede dar el lujo de quebrarse dentro del hogar, porque usted sostiene esa casa. Como ayuda idónea, usted no puede darse el lujo de quebrarse, porque usted es una mujer sabia que edifica la casa y no está ahí para destruirla. Entonces se puede enfriar la vecina, pero usted no se puede enfriar. Se puede enfriar el gobernador de Maryland, pero usted no se puede enfriar. Podrían declarar leyes aquí antimorales y antiespirituales, pero la iglesia no se puede acomodar. La iglesia tiene que seguir alumbrando, porque muchos, no son todos, estamos para alumbrar nosotros. Estamos para representar a Jesucristo en esta tierra. Entonces, Jesús le dice esta expresión. Ellos van caminando, está conmigo en el cuadro, ¿verdad? Van caminando, yo creo que van detrás de Jesús. Y le dice uno al otro, quizás le dijo, no, tenemos que sentar al maestro. Tenemos que pedir explicaciones de esto. Esto no se puede quedar así. ¿Qué sabe el maestro que nosotros sabemos? ¿Será que el maestro tiene informantes en Roma? ¿Será que algo le han dicho al maestro? Entonces dice la Biblia de que estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, o sea, lo apartaron de donde están los demás. Y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Yo soy el Cristo. Es lo que se escucha hoy en día. Y usted dirá, yo no he escuchado a ninguno que diga que soy el Cristo. El Cristo es como decir, yo soy el ungido. Y hoy en día usted escucha esa palabra muy cotidiana. Yo creo que 20, 30 años atrás se escandalizaba mucho la gente al escuchar la palabra sobre que alguien se autodominara el ungido de Jehová. Se escandalizaban. Hoy es normal. Y no es que eso sea malo o antibíblico, no. Lo que pasa es que a veces se saca del lugar y se comienza a exaltar más el hombre que Cristo. Ese es el punto, ese es el problema. Usted y yo deberíamos ser separados para Dios. Usted y yo deberíamos ser siervos y siervas de Dios que representamos a Cristo. Pero una vez más, usted y yo no alumbramos por nosotros. Usted y yo no somos el centro del culto. Usted y yo no venimos cuando usted viene aquí y estamos cantando. Usted no viene, aunque el ministerio que está aquí al frente, pero usted no está cantando para el ministerio de alabanza. Usted no viene aquí a ver al pastor, usted no viene aquí a ver a un líder, un supervisor. No, usted viene a adorar a Jesucristo, porque el centro del culto es Jesucristo. Pero hoy en día
El hombre está brillando y el Señor está viendo todo eso. El Señor está viendo cómo le roban su gloria, y hay algo que el Señor no comparte, y es su gloria. ¿Qué es lo que sucede? Es que cuando las personas se acostumbran a ver al hombre y no a Cristo, tarde o temprano el hombre falla, el hombre se equivoca. Ya sea en palabra o en obra nos equivocamos. ¿Y qué es lo que sucede? Que como la persona estaba viendo el hombre, y cuando vio el error, su corazón se lastima y se enfría. Y dice, no, el pastor aquí, o el líder allá, o el hermano aquí, el hermano allá, la hermanita aquí, la hermanita allá. Y claro, como estamos viendo al hombre, nuestro corazón comienza a enfriarse, comienza a apartarse. Se da de cuenta que alguien está haciendo una práctica, no anda bien delante de Dios, pero está más prosperado que yo. Y entonces, Señor, el corazón ha comenzado a enfriarse. El corazón está lastimado y no está viendo con ojos espirituales, sino con ojos humanos. Ahora, lo apartan. Jesús le dice, lo primero que sucederá es que después que yo me vaya, vendrán muchos haciéndose pasar por mí. En nuestra actualidad todavía hay gente que se ha atribuido literalmente decir que es Jesucristo. Lo hay. Bueno, hace poco murió uno que dijo que era el Mesías y murió. Entonces, nosotros quizás nos sonreiríamos y diríamos, qué locura con esto, ¿quién va a creer eso? O miles de personas lo creen. Y me fui por miles porque quiero ser positivo. Pero miles de personas siguen esas personas. Hay un lugar en la India donde a una niña la preparan y dicen que ella es una diosa. Y millones de personas van, tratan de tocarla, tratan de rezarle, tratan de adorarla. ¿Por qué? Porque no hay luz en ellos. Lo que hay es tiniebla. Y cuando hay tiniebla hay confusión. Y si hay confusión es porque Jesucristo no está en los corazones. Entonces todo eso, hermanos, es consecuencia de que la maldad está incrementando a niveles muy grandes hoy en día. Vemos de que llegamos a un tiempo donde la maldad está tan grande que la injusticia que nosotros vemos a nuestro alrededor, y si la iglesia no cuida su corazón, entran los pensamientos como los que entraron al corazón de los discípulos cuando no dejaron entrar a Jesucristo a predicar a un lugar. ¿Usted recuerda ese pasaje bíblico? Jesús va predicando, no lo dejan entrar, y los discípulos se sintieron lastimados en su corazón porque no les dejaron dejar entrar al lugar a dar tratados y a decir Cristo viene. Y ellos dijeron, Maestro, nosotros vemos respaldo en nuestra vida, nosotros vemos que lleva la congregación de gloria en gloria, nosotros vemos que aquí hay dones y talentos. Si tú quieres un martes de clamor, nos ponemos de acuerdo todos unánimes juntos en armonía y clamamos porque juicio venga. Y se han consumido todos. ¿Por qué sucede eso? Porque la acción o el resultado de lo que ellos quieren hacer fue el rechazo. Y eso usted y yo también tenemos que tener cuidado, iglesia. Usted, si en un momento sale a predicar, si usted en un momento evangeliza a su padre, a su madre, a un amigo, usted recuerde que no todos van a recibir, no todos querrán escucharlo. Entonces, ¿cómo usted maneja el rechazo? Jamás agarre rencor a una persona que no le recibió un tratado. Jamás agarre rencor a una persona que no quiso escucharlo. Jamás agarre rencor a una persona que no quiere saber de usted porque usted es el loco, aleluya. No agarre rencor. Recuerde, esa persona todavía está en tinieblas, no puede entenderlo. El problema es que a veces andamos con corazones lastimados porque nos han rechazado. Y el rechazo no es una excusa para nosotros para decir que por eso nos vamos a enfriar. No, yo llevo años luchando con esta persona, yo llevo años tratando de hacerlo con esto, y yo no veo que pone de su parte. Y a veces tomamos una actitud de enojo con esa persona, y no debería ser así. Los discípulos quisieron quemar una ciudad completa solo porque no dejaron que se predicara, porque no los dejaron entrar, y Jesús tuvo que llamarles la atención, porque dijo, ustedes son diferentes, ustedes son la luz del mundo, como se leía hoy. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes están aquí para marcar la diferencia.
Otros son los que conquistan a la fuerza. Otros son los que entran a los pueblos y las queman completos, se llevan prisioneros mujeres y niños. Ustedes no. Ustedes predicarán con el amor. Y eso es lo que la gente no entendía y no le cabía en la cabeza. ¿Cómo es eso que ustedes van a conquistar las naciones con el amor? Y yo me imagino a los generales de aquel entonces riéndose. ¿Usted se imagina esa locura? Hoy en día todavía sigue siendo locura. Esto es locura para los que se pierden y tropezadero para otros. Pero para nosotros esto es poder. Pero cuando comienzan a escuchar, se ha levantado un ejército, y quizás Roma se preocupó. ¿Cómo? ¿Se levantó un ejército? Sí. ¿Y son muchos? Son bastantes. ¿Sabes si andan tanquetas, aviones y armas? No. Dicen que con amor van a vencer. Y dijo Roma, tranquilo, déjanos ahí. Eso no va para ningún lado. Y mire, 2026 años después, ¿hasta dónde ha llegado este ejército peleando con el amor? Y si 2000 años ha funcionado el amor, ¿por qué cambiarlo hoy? ¿Por qué comenzar a pelear ahora con la fuerza? ¿Por qué comenzar a hacerlo ahora con habilidades? ¿Por qué comenzar a hacerlo ahora con estrategias humanas? ¿Por qué no? Hay que seguir haciéndolo como lo hizo nuestro maestro hace 2000 años, con el amor, con los brazos extendidos, muriendo en una cruz y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así mismo nosotros. El mundo no sabe lo que hace. Lo van a señalar, lo van a buscar, lo van a llamar fanático religioso. Y usted dice: perdónanos, Padre. No lo sabe. Permítele un día estar de este lado también. Y que él sepa a lo que él llama fanático religioso, yo le llamo libertad. Yo le llamo conocí a Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesucristo. Y esa luz no se enciende para ponerse debajo de una mesa, sino para que alumbre a todos los en la casa. Si hay un lugar donde nuestro amor no se puede enfriar, es en nuestra casa, como primer lugar. Porque yo creo que a veces ser ejemplo para los de afuera es más fácil. Y usted dirá: ¿cómo es posible eso? Sí, es más fácil ser ejemplo para los de afuera que para los de la casa. Porque los de afuera solo me miran cuando estoy con el saco y con la corbata. Los de afuera solo me miran cuando estoy, en la mayoría de veces, parado aquí en este púlpito con un micrófono en la mano. Pero mi esposa me mira cuando me levanto, mi esposa me mira cuando me acuesto, mi esposa me mira cuando desayuno, cuando almuerzo, cuando ceno. Mi esposa me conoce. Ella está ahí. Entonces, ser ejemplo para los de la casa es un reto, pero no es algo imposible. Sí se puede. Muchos hogares el amor se está agotando y se está enfriando. Yo recuerdo sentarme a la mesa con mis padres. Había un televisor, el cual era más cajón que pantalla, y solo se miraba un ratito, pero no se miraba mientras estábamos comiendo. Y recuerdo sentarnos todos juntos. Mientras comíamos no hablábamos, pero cuando teníamos de comer, papá hablaba, preguntaba, compartíamos. No había mucho financieramente, pero había amor. ¿Sabe qué es lo triste hoy en día? Hay muchas comodidades. Muchas veces hay un televisor no solo para la sala, a veces hay un televisor en cada cuarto. A veces hay comodidades para todo, pero el amor se ha enfriado en los hogares. Ahora ya no hay una plática amena con nuestros hijos. Ahora cada quien come en su lugar. Ahora cada quien come en su mundo. Y cada quien por las tardes está en diferentes lugares. Cada quien por las tardes está sumergido en su multiverso, cada quien en diferentes lugares. O sea, estamos en un lugar, pero al mismo tiempo en diferentes lugares. Y eso es triste. Porque comenzando desde los hogares de los cristianos, donde el enemigo más fuertemente bombardea. Porque no es de sorprendernos que el impío esté separado, que el impío esté dividido, que el impío esté en pleito. No nos debería sorprender. Lo que nos debería sorprender es que el cristiano, el Hijo de Dios, esté en pleito, esté en división dentro de su propia casa.
Eso no puede suceder, iglesia. Y si eso está sucediendo, es tiempo de comenzar a arreglar lo que tengamos que arreglar. Ahora, imposible no es. ¿Por qué? Porque hay luz para poder hacerlo. Cuando usted y yo vamos a hacer limpieza, cuando usted y yo vamos a ordenar la casa, tienen que estar encendidas las luces, porque usted no se va a poner a barrer, usted no se va a poner a ordenar con las luces apagadas, porque sería ilógico. Entonces, muchos han querido arreglar su vida sin Cristo y no han podido. Ha sido una vida de apariencia. Pero cuando Cristo llega a una vida, las cosas son diferentes. Porque su palabra nos alumbra y comenzamos a ordenar la casa. Ahora, cuando nuestra casa está perdiendo el amor, porque muchos dentro de la casa pueden estar menguando en el amor, menguando en la fraternidad, menguando en la coinonía, pero uno debe marcar la diferencia, o uno debe comenzar por marcar la diferencia. Uno debe comenzar. Y decir, bueno, voy a comenzar yo. Y el ejemplo habla a veces más que 1000 palabras. Y poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, las cosas van cambiando. Ahora, luego de allí, entonces vamos hacia afuera. Porque una de las cosas que a mí me impacta mucho de la demanda de la iglesia primitiva es que cada vez que buscaban la gente que iba a estar al frente, querían que fuera gente que se mantuviera firme, ejemplar. ¿Por qué? Porque si no eran firmes y no eran ejemplares, cualquier cosa los iba a derribar, cualquier cosa los iba a tumbar al suelo. Y no es posible que el liderazgo de la iglesia se fuera abajo. ¿Por qué? Porque habían pequeñitos recién convertidos que ayer se habían bautizado, y de una manera u otra el ejemplo más cercano para ellos era un líder, era un obispo, era alguien que estaba en eminencia. Y donde esa persona se viniera abajo, otros iban a querer venir abajo. Una de las cosas más duras para mi vida como recién convertido fue el perder personas que estaban a mi lado y ya no estaban. Para mí fue muy duro. Y créame que la mente era bombardeada constantemente diciéndome, pero si tú no estás en nada, y si personas con cargo se han ido, ¿por qué tú que no tienes nada, no haces nada? ¿Qué? Nadie te va a extrañar. Ahí ni bulto sos, no pasa nada. Y la mente me decía, vuelve atrás. Pero dije, no es posible. Porque a mí no me llamó hombre. A usted no lo ha llamado hombre. O yo le pregunto aquí, ¿a alguno de ustedes lo ha llamado el hombre? ¿Quién lo llamó? Entonces, cuando usted se siente debilitado y que le faltan fuerzas, ¿a dónde debería ir entonces? A Jesucristo. Porque usted tiene ahora donde poder ir y decirle, Señor, tú me llamaste. Y si tú me llamaste, tú tienes que sostenerme. Porque yo siento que no puedo más. A mí me impacta mucho eso de Pedro, porque cuando Pedro se está hundiendo, sabía quién lo había llamado y le dijo, Maestro, sálvame, que perezco. Entonces, si usted está pasando por una situación que su corazón, su amor está menguando, y realmente no tendríamos que hacer profundidad escatológica para reconocer, usted y yo, desde el momento en que comenzamos a hablar, sabemos dónde estamos. En nuestro termómetro, instantáneamente sabemos dónde está nuestro amor. De la escala del 1 al 10 sabemos dónde está nuestro amor. Y nuestro amor comienza por amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero a veces ni nosotros mismos nos queremos. Imagínense. Entonces, ¿cómo impactar una nación? ¿Cómo impactar la ciudad de Frederick, que es de los anhelos más grandes que hay en mi corazón? Yo sé que también el suyo. Pero esta ciudad no se va a conquistar con habilidades humanas. Esta ciudad no se va a conquistar con caras bonitas y expresiones sorprendentes. Se va a impactar con el amor. Porque esto le funcionó a Jesús, le funcionó a los apóstoles y sigue funcionando hoy en día. Pero el enemigo está trabajando fuertemente y seguirá trabajando, porque no es que el enemigo diga, no, y hablar del amor, bueno, suelta fuente de agua, Frederick, ya me descubrieron, no, el enemigo seguirá trabajando fuertemente muchas veces, y es aquí donde usted tiene que estar claro, con los pies en la tierra y decir, bueno, yo no estoy en tinieblas y yo no soy ignorante de nada. No, usted tiene que estar claro, el enemigo trabajará fuertemente para traer división, para traer contiendas, para traer pleitos, chismes, para traer cuanta cosa dentro de las congregaciones. ¿Para qué? Para que su corazón se lastime y se comience a enfriar.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es andar siempre en guardia, siempre listo, siempre pendiente. A mí me sorprende mi suegro, porque mi suegro es ex militar. Y a mí me sorprende, él puede estar sentado aquí tranquilo y de repente pasa un carro allá en la vuelta. Él está de espalda para allá y dice, ¿estaba esperando a alguien? No, ahí hay un carro. ¿Ya? Y yo tengo que asomarme a la ventana para ver, es cierto, ahí ha llegado un carro. Porque todo el tiempo anda alerta. Él dice, es que el que se dormía lo mataba, dice. Entonces él sigue con el mismo mecanismo. Él no puede estar dormido. Antes el amigo lo vulgariaba a uno, le decía cuánta cosa, y al siguiente viernes usted con él, mi compa, mi mejor amigo. Y hoy en día, ya con la luz, con el maestro de nuestro lado, una mirada nos ofende, una palabra nos mete clavos. No debería ser el contrario. Deberíamos ser guerreros y guerreras. Deberíamos alumbrar y demostrar qué es el amor. ¿Saben cómo Jesús lo definió? Cuando os golpeen una mejilla, pongan la otra. Cuando les quiten la capa, denle también la túnica. Si los hacen caminar una milla, vayan otra más y demuestren que son diferentes. Pero no la caminen renegando, porque claro, caminarle otra milla sería fácil. El punto es irle renegando y siendo estos perversos. Pero bueno, el pastor dijo que hay que ser ejemplo, y entonces aquí voy. No, hágalo con amor. Métale plática al que le tiró la vía extra, dígale, aquí vamos. ¿Y cómo está, varón? Sí, todo bien, gracias a Dios. Y bueno, y esto. Y él podrá estar hablando de maldad, pero usted hable de bien. Él podrá estar hablando de que la gasolina para arriba, pero usted dígale, no, la gasolina para abajo, ya la vi, está en 3.85. Entonces, usted es positivo. Para que se alegre, sí, la gasolina va para abajo. Sí, porque hay quienes lo tienen frustrado eso. Entonces, necesitamos ser diferentes, porque muchos, no son todos. Ya aquí muchos durmieron ya. Porque muchos no son todos. Y usted ha sido llamado a ser diferente en este día. Para ir ya concluyendo ya, porque muchos tienen hambre. Esto fue lo que destacó a la iglesia primitiva, el amor. Esto fue lo que destacó a Jesucristo de los demás maestros, el amor. Los demás escribas, fariseos, saduceos ponían cargas sobre los demás que ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar, porque no había amor. Pero Jesucristo no vino a poner cargas, Jesucristo vino a quitar cargas. Jesucristo vino a ser el mayor ejemplo que usted y yo podemos tener aquí en la tierra. Por eso es que no hay excusa, porque si él hubiera dejado como ejemplo a Pedro, aquí todos tuviéramos excusa, todos. Si Jesucristo hubiera dejado como ejemplo más grande a cualquiera de los hombres de aquel entonces, imagínense, nos deja como ejemplo a Moisés, aunque Moisés vio cara a cara al Señor, pero un día se le da por meterle vara a una piedra, enojado. Entonces todos aquí tuviéramos excusas, pero el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces no hay excusas, porque nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Él es nuestro camino, Él es nuestra línea a seguir, por donde debemos y vamos a seguir en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, hermano Daniel, si me acompaña, por favor. Cuando nosotros llegamos al versículo 6 del capítulo 24, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Hasta este punto el Señor no está hablando de corazones fríos, está hablando de asustarse, porque sabe de que somos humanos. Entonces las guerras, los terremotos, las enfermedades, las pestes, traen preocupación al alma. Y es natural. Pero Jesús está ahí. Ahora Jesús continúa hablando y dice, porque se levantará nación contra nación
y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, aquí comienza ya lo difícil y lo duro. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos, escucha esa palabra, porque es triste. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Cuando la persecución comienza hacia los cristianos en la iglesia primitiva, los historiadores hablan de gente que se escondía en cuevas, de gente que en oscuridad doblaban sus rodillas, quizás levantaban sus manos, diciendo: Señor, ven pronto, porque ayer mataron a mi esposo, porque ayer mataron a un hijo. Y la iglesia clamando, y la persecución comenzó, y lo buscaban por diferentes lugares, los encontraban. Fueron personas, según la historia, que eran crucificadas. Hubieron otros que morían en un coliseo romano, siendo la burla del imperio. Había gente que era quemada. Lo que me impacta es que los historiadores dicen que había gente que moría cantando himnos y salmos. ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Usted se imagina el nivel de luz que resplandecía de ellos para que en medio de que estén burlándose, en medio de que los estén acusando y señalando, puedan morir cantando himnos y salmos? En un momento así sería fácil maldecir. En un momento así sería fácil decir: Señor, qué injusticia. Porque lo único que hice desde que entregué mi vida a ti. Imagínense un millonario de aquel entonces diciendo: desde que entregué mi vida a ti, lo primero que hice es que vendí todo lo que tenía, lo repartí a los pobres, se lo di a la vida. No ando nada, lo único que ando es este par de sandalias, esta camisa y este pantalón. Y es así como tengo que morir. Pero no, morían cantando. Ahora, no todos morían cantando, muchos sí se enfriaron. Quizás hubo un hijo que vio morir a sus padres y agarró odio, agarró rencor y dijo: Roma me la pagará. Hubo uno que quizás lo agarraron y le dijeron: te vamos a dejar libre a ti y a tu familia, pero si nos entregas a los del camino, porque así era conocida la iglesia en aquel entonces, los del camino. Y dice: si tú me dices quién es el líder, te dejo ir a ti y tu familia. Y dice la Biblia que muchos comenzaron a entregarse. Y dijo: sí, el líder es fulano, su sede está en la casa de fulano, la adoradora del grupo es fulana. Y dijo: ok, vete. Si hay algo que lastima mucho, y yo creo que a El Salvador le hizo mucho daño, es que hubo personas que murieron porque conocían quién había asesinado a alguien, y se supone que quien debería ser el cuidado, el refugio, era la policía, la autoridad. Y usted iba a la policía y le decía: yo sé quién lo hizo. Y usted daba el nombre, el lugar y la referencia. El policía anotaba, le preguntaba su nombre: ¿dónde vives? Ok, le vamos a tomar una fotografía, no más por referencia. La persona se iba, la que hizo la denuncia, levantaba el teléfono y le hablaba al palabrero, al líder de la estructura, y le decía: aquí vino fulano de tal, ¿lo conoces? Oh sí, lo conocemos, es del barrio. Bueno, acaba de venir y lo denunció. Él sabe mucho. Entonces, quien debería protegerme
o quien debería haberlos protegido en aquel entonces, era quien entregaba al pueblo. Y luego iban, lo buscaban y lo mataban. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo? El pueblo dejó de hablar, porque entró en la actitud de ver, oír y callar. Entonces la gente comenzó a agarrar ira, la gente comenzó a agarrar odio, y lo que inundó El Salvador por mucho tiempo fue el odio. Lo que mantuvo a El Salvador hundido era el odio, era el rencor, era la venganza. ¿Por qué morían tantas personas a diario? Porque uno era la venganza del otro, y ese iba a ser la venganza de otro, y luego el otro, su venganza no iba a ser uno, iba a ser una familia. Y la iglesia comienza a pasar por una situación que se están entregando. A ellos quizás no les sorprendía que los entregara un personaje romano. Quizás lo que les dolía en su corazón es que otro judío los entregara. Lo que escandaliza a muchos no es que hubiera alguien que entregara a Jesús. Lo que escandalizó a muchos es que quien entregó a Jesús fue uno que comió con él, fue uno que caminó con él, fue uno que con la autoridad de Jesucristo echó fuera demonios, sanó enfermos. Fue el que por 30 monedas de plata lo entregó con un beso, porque era la señal de que él era quien tenía que capturar. Iglesia, no podemos darnos el lujo de enfriarnos. Y si su termómetro está bajo cero, es tiempo de encenderlo. Pero no se puede solo. Se necesita Cristo en nuestra vida. Para alumbrar en el grupo celular se necesita a Cristo. Para alumbrar en las calles se necesita a Cristo. No ha cambiado eso. Voy a pedirle que se ponga de pie en esta hora. Ministro de alabanza, si me acompaña, por favor. El anhelo de Jesús es de que llevemos este evangelio a toda criatura, a toda nación. Casi se ha cumplido a totalidad ese mandato. Son pocas y remotas las áreas donde todavía el evangelio no ha llegado, pero ya pronto se acabará la excusa de que yo no conozco de Jesús. Por lo menos Latinoamérica, América no puede darse el lujo de decir yo nunca escuché hablar de Jesús. Europa no puede darse el lujo cuando esté delante del Señor y decirle jamás me predicaron de tu amor, porque sí se nos habló. Entonces, si hay algo que nosotros debemos practicar mucho, es el amor. Y el amor es sufrido. El amor no es jactancioso. El amor todo lo puede. Así que a medida que cantamos, abra su corazón. Y esta mañana, usted y yo sabemos dónde nos encontramos. Usted y yo sabemos dónde estamos.